Bueno, Alberto, continuamos. Vos estabas hablando de estas cosas que son realmente tan apasionantes, ¿no? Porque la Argentina, todos nosotros, la miran y la miramos y decimos, qué país fantástico, ¿no? Tras cartón aparece, no, está lleno argentino. O tras cartón aparece, caramba, no podemos salir de lo que nos está pasando. Y parece una cosa muy loca, ¿no? Pues es muy loca, porque si tenemos un montón de posibilidades y somos un país realmente interesante de todo punto de vista, ¿por qué no tenemos otra dimensión? Y ahí es esto de cómo se logra competitividad. Por ejemplo, vamos a tomar un título de tu libro, competitividad. ¿Cómo se logra la competitividad cuando todo lo que hace a tener una competitividad lógica y razonable que te permita ir al mundo está en contra? Bueno, en ese aspecto hay que definir cuándo un país es competitivo. Un país es competitivo cuando sus empresas y sus emprendedores prosperan. ¿Cómo prosperan? A través de ir al mundo, exportar, o defendiéndose en un ambiente de mercado de respeto a las normas internacionales del comercio de lo que te viene de afuera. No hay ningún país que sea competitivo en todos los sectores. Por eso todos importan y todos exportan. Estamos hablando de los países competitivos. Ahora, para justamente tener empresas que puedan ir al mundo y defenderse de lo que viene desde el mundo hacia nosotros, tenés que tener ese ecosistema competitivo que determine cierta virtuosidad. Por ejemplo, yo te había hablado de moneda sana. ¿Qué es moneda sana? La ausencia de inflación o la minimización de la inflación. Si nosotros hoy nos podemos muy contentos que la inflación del año próximo o de este año que corre va a llegar al 18%, vos podés decir, bueno, yo empecé con 35, pero 18 es una cifra altísima. Entonces, esa inflación te la dispara el déficit fiscal. ¿Podés seguir toda la vida con ese mismo déficit fiscal? Definitivamente no. Y menos ese déficit fiscal tener que financiarlo con endeudamiento externo. El déficit fiscal, todo el mundo dice que no se debe dar y lamentablemente no se sabe cómo hacer para pararlo, ¿no? Pero lo que yo me parece que está faltando son definiciones más profundas vinculadas con qué características de país uno quiere, ¿no? Un buen día tenés un país que cierra las fronteras y dice algo así como vamos a vivir con lo nuestro, la vieja denominación. Y de repente al día siguiente o a los años tenemos un país que se abre a todo y dice tenemos que competir sin darle posibilidad de competitividad a los que están adentro, claro. Con lo cual vienen los de afuera y te comen en pedacitos. Lo que pasa es que el punto, Carlos, es tener políticas que se respeten a través del tiempo. Cerrar el país es una realidad que pudo haber sido justificada en los años 40 y pico, porque todos los países se cerraban. Pero después de ahí todos los países se abrieron, porque los países venían tratando de defender su empleo desde la crisis del 30. Pero luego el mundo cambió, el mundo se integró, Argentina siguió aislada. Cuando se quiso abrir, así como vivir aislado era política de tonto, abrirse a lo tonto también es una mala política. Entonces, nosotros vivimos a los bandazos. A los bandazos de política y a los bandazos de respeto de los derechos de propiedad. ¿Cómo puede haber una política industrial? O vos que sos hombre de empresas, ¿cómo puede haber grupos de empresas que se jueguen a qué cosa con este cambio de posición? No, eso está muy claro. Argentina, en definitiva, es lo que supo conseguir. Y hoy estamos tratando de salir de forma gradual, cosa que en mi criterio nunca pensé en otra posibilidad de hacerlo. Es decir, porque hay economistas que te dicen, bueno, hay que bajar el déficit fiscal 2 puntos por año. Bueno, para eso tenés que matar todos los subsidios. No, es un tema muy complejo, muy complejo. Imposible. Muy complejo. Y además, premios Nobel de Economía han dicho de que cada país tiene sus características culturales y hay que adaptar las reformas a esas características culturales. Nuestro país tiene características culturales en las cuales no admiten
mucha más pobreza, mucho más desempleo, gente sufriendo. Y bueno, en ese aspecto, la consecuencia es que le exige a las instituciones económicas cierto rendimiento que las instituciones económicas todavía no están capacitadas para darle. Sí, pero a ver, ¿cómo te puedo explicar? Hay una historia vieja de la Argentina, ¿no? Todo aquel que tiene algún tipo de capacidad económica no la juega en el país, la juega afuera. Y eso puede ser incluso legal. Es legal. Bueno. No, es legal en la medida que la declares. Si la blanqueaste es legal. En la medida que la declares. Puede ser legal en la medida que la declares. Si no la declaras, es ilegal. Ahora se pone medio difícil porque el mundo está castigando, ¿no? Pero es legal y no es bueno para la Argentina. Sí. Entonces, estas cosas, ¿viste? De estas contradicciones, ¿no? Como digo, los ejemplos. Sí. ¿Cómo das ejemplos? Si yo hago lo legal, pero pido a otros que hagan el esfuerzo que yo no hago. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ojo que no estoy hablando de funcionarios, estoy hablando en general de todo el mundo. Sí, hay 400.000 millones de dólares de los argentinos en el exterior. ¿Todavía? Sí. ¿Después del blanqueo? No, que muchos de ellos están... Ah, y dejaron el dinero afuera. Claro, sí, muchos de ellos están declarados y sigue estando afuera. Sí, eso es cierto. Lo que pasa, a ver, yo creo que la mejor definición... ¿Cómo se logra capturarlos para que vengan? La dio un ministro, que dijo, y yo la voy a traer cuando Argentina sea un país confiable, que algunos dicen que es un sincericidio, pero es sincero. La Macana que es ministro, y muchos piensan así. Perdón, pero bueno, la Macana que es ministro. Sí, está bien. Eso es una cuestión de juzgar. Vos sabés que yo tengo una gran simpatía con este gobierno, pero la verdad que esa cosa como que me pegan un cachetazo que me dejan medio, ¿no? Sí, eso es cierto. Pero es una cuestión de tiempo. Primero, el país tiene que tener sectores que den oportunidades de hacer ganancias, que en definitiva, cuando hablas del capitalismo, de eso se trata. Esos sectores que pueden dar ganancia deberían ser los sectores potencialmente competitivos de la Argentina. Hoy estás hablando de que estamos virando de una sociedad basada en el consumo, en el aumento del consumo, a una economía que va más hacia la inversión. Y la tasa de inversión está subiendo. Si bien en moneda corriente todavía está en el 15%, lo cual deberíamos llegar al 21, 22, 23%. Eso es lo que te dicen algunos economistas, que no es que estén en contra del gobierno, sino que son en general, no, pero eso es... Sí. 22, 23, 24%. Sí, bueno, Australia por muchos años tuvo 25%. Ahora, para hacer eso hay que hacerlo con tiempo. El mundo te tiene que creer, porque si no, no te va a financiar o nos va a financiar cada vez más caro. Y en realidad, el déficit fiscal requiere tanta financiación de que no hay dinero en la Argentina para financiarlo, porque si fuera que la Argentina tuviese la posibilidad de que el sector privado financie al sector público en tal magnitud, el sector público se come al sector privado, porque lo ahoga. Quiere decir que vos necesitas despertar la confianza en el mundo para que mientras tengas ese déficit fiscal y el déficit comercial, alguien te siga financiando. Esto no puede ser eterno. Alberto, segundo corte, tercer bloque después. Adelante, señor director. Don Alberto, estamos en nuestro último bloque, lo vamos a exprimir, todo lo que podamos. El último punto de su subtítulo, o mejor dicho, el anteúltimo, habla de la Argentina inclusiva. ¿Qué tema ese? Porque con el 30% de la pobreza, que no ha sido de este gobierno, sino que viene, la cosa se pone muy complicada, porque no es solamente la pobreza, sino la marginalidad que ello genera a través de la falta de capacitación e información, algo que empezaste a decir vos con relación a lo que se viene. Si esa gente hoy no está capacitada para entrar, imaginémonos en los procesos que vienen, con el 3D, el 4D y no sé cuántos D, pobrecitos, ¿cómo va a ser esta historia? Mira, el punto es así. Hoy
no, además, a mí más que la pobreza, hay una cosa que hay datos que son más preocupantes. Por ejemplo, que el 40% de los chicos son pobres. Entonces, no es que ser pobre es una cosa en sí misma, el problema, es un demérito en sí mismo, el problema es que esos chicos necesitan ser insertados en el sistema productivo. Así es. Para esos chicos ser insertados en el sistema productivo, tenés que aislar o poder mitigar el fenómeno de no haber visto a sus padres, en muchos casos, trabajar. No conocen la cultura del trabajo. Es correcto. Entonces, tenés que poner mucho esfuerzo en ese segmento de la población. ¿Por qué? Porque pensá, Carlos, de acá a 10 años, a 15 años, ¿qué va a pasar? Todas esas tecnologías disruptivas, inteligencia artificial, robótica, nanotecnología, Internet de las cosas, blockchain, todas esas cosas que escuchás permanentemente, Sí, sí. lo que va a producir inicialmente es un aumento notable de la productividad. Ahora, ese aumento notable de la productividad se va a dar con dos caminos, que a veces son complementarios, a veces no tanto. Uno es gente desplazada del trabajo, y la otra es gente desplazada del trabajo que vos haces un gran esfuerzo desde la sociedad para darle las condiciones para que se vuelva a insertar en el mercado de trabajo. Y eso requiere tiempo. Se pierde trabajo de un tipo y aparece trabajo de otra característica. Exacto. El tema es que entre un trabajo y el otro hay grandes diferencias desde el punto de vista de la capacitación y la formación. Por eso en el mundo te encontrás como países como Estados Unidos, que tiene una iniciativa que se llama Manufacturing US, y otro país como Alemania, que tiene otra iniciativa que se dice Industrie, ¿no? Industria sí, sí. 4.0, donde se ha juntado empresas, en Alemania los sindicatos, en Estados Unidos no, porque no tienen poder, los sindicatos pertenecen nada más que a algunos sectores de lo estatal, pero en Alemania, y la característica común de los dos, es empresas, sindicatos, sindicatos Alemania, universidad y Estado trabajando juntos para definir áreas de prioridad, para recapacitar a la gente, para que cuando llegue el momento esa gente sea capaz de poder reinsertarse o hacer otra cosa. Argentina tiene un doble desafío. Le va a pasar lo mismo que le va a pasar a Alemania u otros países, pero a su vez todavía tiene que poner en orden su macroeconomía y su competitividad empresaria. Yo siempre digo, a ver, asumamos que el Estado ya solucionó todos los problemas. ¿Están las empresas capacitadas para competir? Y este es un interrogante que tenemos, porque nunca lo vivimos, porque siempre las empresas vivieron... La misma etapa de formación y capacitación que le vamos a pedir a aquel que quiera conseguir un empleo, se lo vamos a terminar pidiendo por necesidad o desaparición a cada una de las empresas en su actividad de crecimiento y de producción. O sea, es muy complejo. Bilinsky la otra vuelta nos hizo en el Centro de Pensamiento Estratégico que tenemos en San Martín una charla sobre su libro El pasaje al futuro, ¿no? Y ahí te dice cosas que te quedas impávido. Después mucho no te dice cómo resolverlas, pero te muestra cosas que te deja, digamos, que no sabes para qué lado disparar. Ahora, el cómo resolverlo, no hay una fórmula mágica, Carlos, para resolverlo, porque todos hoy estamos en condiciones de acceder a lo que está pasando y lo que otros suponen que pasará en el futuro. Pero la única cosa real es que los países que van a poder enfrentar esos desafíos son los que tienen capital humano y capital social más alto. ¿Qué es el capital humano? La educación y la capacidad para trabajar. Y el capital humano, el capital social, es la capacidad de asociación. La capacidad de asociación en cuanto a capital social argentino todavía es baja. Y cuando vos tomás los rankings de capital humano, el capital humano argentino en promedio es bajo. Lo que pasa es que Argentina tiene todavía una élite muy centrada en las ciudades importantes que tiene capacidad de insertarse. Pero si la sociedad no hace nada, vos te vas a encontrar con una sociedad que tiene polos de muy buen poder adquisitivo y polos de muy bajo, peor que hoy. Y eso cuando uno analiza la problemática que hoy se da en la discusión de los docentes, por ejemplo,
nos dice que la cosa es fea, porque hay una discusión fuertísima entre aquellos que quieren formar a los jóvenes y el Estado, que es el que debe facilitarlo. O sea, es muy complejo todo. Sí, hay un tema, la educación es fundamental. La pregunta que me hago siempre es cómo se puede generar ciudadanos virtuosos a partir de la frustración. Sí, porque todavía no está definido, por ejemplo, qué tipo de carrera, ¿no? No solo eso, sin embargo, la persona que te enseña es una persona que si el pensamiento de los maestros es lo que transmiten los sindicatos de maestros, estamos mal. Estamos mal, porque al futuro lo está educando gente que se siente frustrada. ¿Y qué tan bueno puede salir eso? Más allá de lo que mencionas vos, de la forma educativa. Los ejemplos acá vienen de los países nórdicos. Ya no tienen educación enciclopedista. No, cuando quieren ir a la enciclopedia van a Wikipedia, no ya van ni a la enciclopedia británica, van a buscarlo en Google, van a Wikipedia. La capacidad de educar se da por el diálogo, por la discusión de temas, por los maestros que se ponen a generar debates con los chicos, por actividades prácticas. En Alemania, por ejemplo, es muy aceptado que los estudiantes vayan a hacer prácticas a las empresas. Acá cuando salió el tema... Se pusieron todos locos. Se pusieron todos locos, pero era la precarización laboral. Salieron hasta huelgas y demás cuestiones. Bueno, me hace enseña, esto se terminó, don Alberto. Muchas gracias por su libro, lo voy a leer atentamente, un cariño muy grande a don Sergio Bernstein. Será transmitido. Y bueno, y realmente agradecido por tu presencia. Un gusto. Y a todos ustedes los esperamos el viernes que viene. Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 23 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y ustedes lo saben porque creo que muchos nos acompañan desde hace bastante, que la idea es tener un programa donde se pueda charlar, conversar, analizar temas con la mayor profundidad que podamos y con personas siempre que sean protagónicos de temas relacionados fundamentalmente con la actividad productiva, con el crecimiento, con la generación de empleo, con los problemas que afligen a la Argentina. Ahí está siempre los grandes temas, ¿no? Producción, crecimiento, empleo, son la llave de la posibilidad de salir adelante. Algunos no lo ven tan así, creen que la cosa pasa solamente por las cuestiones sociales, no se dan cuenta que las cuestiones sociales tienen importancia porque faltan estos temas, si no estarían mucho más resueltas y solucionadas. Bueno, y hoy lo vamos a tener a Alberto Schuster. ¿Cómo te va? Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Un gusto estar con vos. Gracias por acompañarnos. Con el amigo Alberto nos conocemos hace unos cuantos años. Recuerdo el coloquio de idea del año 2009, vos fuiste su presidente, nos viniste a ver, participó Eduardo Duhalde, con la invitación que ustedes hicieron. Sí. Bueno, hablando en ese entonces de la necesidad de construir consensos. De construir consensos, mamma mía. Y se ha repetido esto, porque son, incluso en el último coloquio también se habló de los consensos. Sí, con otras personas. Con otras personas, pero se habló de los consensos, ¿no? Y tan importante esa cuestión porque algunos creen que son los enfrentamientos, ¿no? Y lucran con los enfrentamientos. Lo vimos en los 12 años y medio del kirchnerismo, ¿no? Sí. Instalaron ahí una grieta, la trataron de profundizar lo que más pudieron y sobre la base de eso se instalaron un pedazo y enfrentaron al otro pedazo. Y esto me parece que no es bueno. Pero vos hiciste una cosa muy importante con alguien que también es amigo, amigo común, y que ha venido a nuestro programa, que es Sergio Bernstein. Vos y él hicieron este libro, Dueños del Éxito, cómo lograr una Argentina competitiva, inclusiva y próspera. Les vamos a poner acá al señor director para que lo pueda tomar. Y ese solo libro y ese solo título vale para la charla de hoy, ¿eh? Contanos un poco.
Ese libro tiene como origen en un antecedente, que es un libro que yo escribí solito en el 2009, que se presentó antes justamente del coloquio de idea, que se llamaba Competitividad para la Prosperidad. Ese libro lo que mostraba es que Argentina necesitaba, en comparación con un montón de países, dar un salto cualitativo importante si quería ser un país competitivo, en orden que un país competitivo es el que tiene un buen ingreso per cápita y la mayoría de ellos una razonable distribución de la riqueza. Ese libro salió y después me quedé con el tiempo pensando cuáles son las condiciones que un país tiene que tener para ser competitivo. Entonces fui a Sergio, le propuse la idea, él como sociólogo, como politólogo, completar lo que yo tenía como base del estudio de la competitividad para poder explorar qué necesitaba la Argentina para transformarse en un país competitivo, inclusivo y todo lo que mencionaste recién. ¿Y por qué dueños del éxito? Porque discutiendo sobre ideas determinamos que la clave de la Argentina para que podamos dar ese salto cualitativo es que todos se sientan dueños a través de, justamente el libro termina con la necesidad de consensos, dueños de dar una transformación que nos permitiese dar ese salto cualitativo. Entonces, si cada uno se siente dueños de ese éxito, la viabilidad de la transformación es mayor. Ahora, para que eso suceda, cada uno tiene que tener un pedacito de participación. Por supuesto. Sentirse que está integrado con el otro, y que no está afuera, ¿no? Y por sobre todas las cosas que está realizando actividades de crecimiento para él y para el conjunto de la población. Ahí lo que se define también, como decís vos, o cómo se conjuga lo que estás diciendo a través de lo que se denomina el ecosistema competitivo. Ecosistema competitivo que lo definimos como el conjunto de valores que tiene que tener un país para transformarse en competitivo. Y luego eso se asienta sobre la calidad de la justicia, las instituciones, la moneda sana, la calidad de las regulaciones, el capital humano y el capital social y el cumplimiento de las leyes. Si la Argentina puede hacer todo esto último que nombré de manera mucho mejor, cosas que en algunas cosas hemos progresado, pero hay que progresar muchísimo más, con el tiempo vamos a poder transformarnos en un país mucho más competitivo de lo que somos. Todo eso que vos estás diciendo yo lo comparto plenamente, ¿no? Pero a mí me parece que estas cosas van surgiendo a partir de decisiones muy fuertes que se tienen que tomar desde el centro del poder y con ejemplos muy fuertes también que se tienen que dar desde el centro del poder. En la medida que no estén los ejemplos y en la medida que no estén las decisiones, es como que parece que cuesta que la rueda se ponga en funcionamiento. Esa palabra es fundamental, Carlos. ¿Qué es el centro del poder? Porque uno tiende a pensar que el centro del poder es el país de Menem, el país de Duhalde, no, es mucho más complejo. País de Kirchner, el país de Macri. Sí, ¿no? sí. Entonces, en realidad el centro del poder son los poderes institucionales del país, los partidos políticos, también los actores sociales, las asociaciones de trabajadores. Todo eso constituye ese ecosistema competitivo, por supuesto las empresas, a tal punto que si después tenemos tiempo de llegar a eso, hoy las tecnologías disruptivas, de las cuales apenas estamos viendo los pininos, estamos haciendo pininos, llaman a los países grandes, China, Alemania, Estados Unidos, la Comunidad Europea, Australia, a pensar el futuro. Y no hay ningún país que la famosa piense, prospectiva. Por supuesto, y la anticipación, pero una anticipación en vistas de lo que ya se sabe. No se puede saber concretamente qué va a ser, pero lo que se sabe es que todas estas tecnologías disruptivas van a cambiar la forma de hacer negocios. Entonces, en sintonía con el estado que viene, ¿qué es lo que están haciendo los países? Revalorizar dos cosas, el rol de la industria y el rol del Estado. Porque ningún país puede concebir
que así como hubo una carrera espacial en los 60 y Estados Unidos invirtió mucho en ciencia y tecnología para ganar esa carrera espacial, hoy, en los tiempos de disrupción, los estados estén ausentes. Por supuesto que en sintonía con las empresas, con los trabajadores y con la sociedad en general. Alberto, tenemos 3 bloques y 2 interrupciones, así que vamos a la primera y seguimos. Adelante, señor director.